en un día como hoy, que además es importante, que además está muy noticioso, tenemos los ojos puestos en la Araucanía con esta visita que está realizando ya definitivamente después de mucha preparación el presidente Gabriel Boric. Ahí estamos revisando imágenes de la mañana y Valentina Godoy está en el lugar y nos va a contar qué es lo que ha pasado hasta ahora. ¿Qué dice tu reportero, Valentina? Hola. ¿Se nos congeló? ¿Será que hace mucho frío? A ver. No, porque estaba lloviendo en la mañana. A ver si retomamos con la Valentina, que llegó en este viaje con el presidente Gabriel Boric, que prepararon por varios meses. La verdad que parte de lo que se comentaba es que, claro, se había tardado mucho, pero definitivamente ya se concreta. Francesco Gazzella, cuéntanos tú más antecedentes. Y aprovecho, por supuesto, de despedir a Willy Gaize. Oye, gracias por este gran momento, Willy. Que te vaya increíble. Y éxito en todas las celebraciones. Y cuente buenas noticias, por favor. Ojalá. Chao. Bueno, la Vale Godoy, claro, es la periodista de nuestro departamento de prensa que está con el presidente siempre, ¿no? Corresponsal en La Moneda, y está viajando con él justamente en esta gira a la Araucanía. Gira que revisamos más temprano. Efectivamente, el presidente llegó, el presidente ya está en una reunión importante con distintas autoridades, con un equipo ministerial importante, la ministra del Interior, también de Sexpress, Obras Públicas, Transporte, y una serie, según lo que pude averiguar, de personas involucradas en lo que significan las distintas dimensiones de la pobreza. Porque tú lo decías, José Luis, es la región más pobre de Chile, pero no solamente en números súper claros, matemáticos, sino hay distintas formas de entender la pobreza, y lamentablemente esta región es la que en los rankings está primera generalmente en cada una de esas áreas. Dicho eso, lo decíamos más temprano, el presidente también tiene reuniones relevantes con distintos grupos de interés, particularmente en una sensible tiene que ver con víctimas de los 400, según el gobernador de la región, atentados que han habido en el último tiempo, donde solamente, en cifras oficiales, solamente en el 3% de ellos se ha logrado concretar un proceso judicial, y no estamos hablando precisamente de una condena. Pero ahí veíamos, repetimos la imagen en la cual el presidente entra entonces justamente a la oficina principal regional para tener estas reuniones. Mario Desbordes, ¿cómo lo ve usted esta visita? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es bueno que el presidente vaya? ¿O usted es de los que critica que se demoró mucho? Bueno, se demoró mucho, eso no está en discusión. Yo creo que ha ido 2 veces a otras regiones. Lo segundo, yo valoro el cambio de actitud del presidente. El presidente fue a Temucuicú y hablaba del territorio liberado de Temucuicú. El año pasado, cuando muere Pablo Marchán, integrante de la CAM, en una acción delincuencial que ellos denominan sabotaje, con un fusil M16, encapuchado, yerno de Yaitul, sí. El presidente que era el hijo primero, después... Claro, solidariza con Marchán, critica a Carabineros, y mira hoy día. Ese giro en 180 grados yo lo valoro, porque estando en el gobierno dice, bueno, ¿sabe qué más? Parece que no era tan así como yo creía esta cuestión. ¿Ah? Y tiene un poco de crítica porque la actitud que ellos tuvieron impidió que se pudiera avanzar muchas veces en los temas importantes en la zona respecto de los grupos muy minoritarios que son violentos, que son muy minoritarios. Hoy día, cuando ya todo el espectro político está de acuerdo en que esto no es tolerable, bueno, podemos empezar recién a tomar medidas que son lo que le van a plantear ahora a las víctimas. Se va a reunir con víctimas en varias partes, aparte del tema de la pobreza, con víctimas de la violencia. Me alegro mucho que tome en consideración al gobernador regional, que es una persona electa por la ciudadanía con tremenda votación, y que hasta ahora no había sido muy inflado. Pero valorar la visita de todas maneras. Mario, te quiero preguntar específicamente por la elección de las víctimas que se podrían reunir con el presidente, porque conversamos en la mañana con algunos de ellos y no tenían claridad de quiénes eran o cómo se habían elegido. Mira, en general, ¿es por un tema de seguridad? Por 2 razones. Las avanzadas presidenciales suelen tratar de encapsular al máximo al presidente. Yo lo viví en dos gobiernos distintos. Yo fui subsecretario al principio del gobierno del presidente Piñera 1 y había sido yo su jefe de avanzada política en la campaña. Entonces uno lo que trata de hacer es evitarle bochornos, evitar que una persona no sé si vieron un video de un señor en Antofagasta que lo increpa en una actividad. Sí, lo vimos. Bueno, ese tipo de videos son muy dañinos para la imagen presidencial y a veces son episodios chiquititos en un contexto pero se roban la positivo. Claro, terminamos hablando de eso y no del fondo. Entonces, probablemente a los más duros en las agrupaciones de víctimas, que son duros con razón a mi juicio,
no los van a considerar con el temor de que pudieran increpar al presidente. Pero Claro, una eso son cosa reuniones es eso. privadas, po, No, o sea. pero hay con celular, es imposible. Si tú le dices Claro, que y el eso celular con de celular afuera, de la- el escándalo que te hacen es de proporciones. Es Y peor tú no- todavía. y no puedes controlar lo que digan Peor después de la todavía, reunión. sí. Tú en la reunión te pueden decir muchas cosas, pero después... Ahora, hay agrupaciones de víctimas varias. Yo me he reunido en Lautaro con agrupaciones de víctimas, en Angol, y es gente, o sea, súper razonable. Y además lo que te cuentan los testimonios son desgarradores. Son dramáticos. Yo creo que es importante que el presidente escuche esos testimonios al revés. Mira, estamos... Ya, cambiamos. Yo a la Ahora sí, izquierda de Juan Luis. que escuche Ahí nos estamos testimonios, instalando. Es muy importante que escuche los testimonios. Va a escuchar gente que te va... oye, testimonios de víctimas mapuches y no mapuches, porque mucha gente cree que las víctimas son solo las parceleros, la gente que tiene campo, las forestales. No es cierto. Son decenas de personas mapuches que tienen protección policial por orden de la Fiscalía porque han sido víctimas de atentados gravísimos, violaciones, asesinatos, tortura de mapuches Sí. que no están de acuerdo con estos grupos muy minoritarios. Claro. Ahora, lo importante en la zona es de una vez por todas cumplir los compromisos. Todos los gobiernos anteriores han firmado un documento precioso, lleno de compromisos, y no se cumple nada después. Entonces eso es muy grave porque tú tienes que aislar a los Bueno, es grupos que eso- violentos. es que eso es lo que... Perdón. adelante. No, dale. No, dale, Francesco. No, No, lo que quería decir es que el manejo de las expectativas, que es clave, que un poco a eso se refería Mario Borges. Pero antes de seguir conversando con los dos, vamos a conversar con usted, senador, también. Tenemos contacto en la zona, ¿no? Con Natalia Nicolás, corresponsal allá, que nos va a dar cuenta del ambiente a esta hora de la mañana. Natalia. En la plaza de Temuco. Sí, continuamos acá en la Plaza de Temuco, un costado de la delegación. Ya ha llegado una mayor cantidad de personas hasta este lugar de distintos bandos, la verdad. Algunos gritando en apoyo a la visita del presidente Gabriel Boric y otros gritando, obviamente, cosas totalmente en contra del mandatario. Nosotros continuamos acá a la espera de lo que será el traslado para el pabellón de la Araucanía, donde va a mantener una reunión con víctimas de violencia rural. Lo cierto es que se mantiene acá en el edificio de la delegación presidencial, en el piso 9, entendemos, reunido con el gobernador Luciano Rivas, tal como lo escuchábamos en la entrevista anterior. Hay personas, claro, que valoran que se haya reunido con el gobernador, que entendemos que es el único de oposición a nivel país, y entendemos que él también va a hacer una especie de mediación y solicitar que algunas de las víctimas de violencia rural que se encuentran acá apostadas a las afueras también puedan ser consideradas en esta visita del mandatario. Bueno, ahí está, eso es lo que está pasando en la plaza, donde había grupos que, por supuesto, están indignados, sobre todo aquella fundación. Había una fundación de víctimas que efectivamente no va a ser recibido, por lo menos no está dentro de los planes de la gira del presidente Gabriel Boric. Mostremos, porque hay mucho que analizar respecto a esto y después me gustaría también escuchar la opinión del doctor Castro, pero vamos a ver un tuit que envió la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Entonces acordemos que aparte de su rol de alcaldesa, ella es una mujer que siempre está en la política contingente con su opinión referente a un sector. Bueno, si esto, a propósito de la portada del Mercurio, que dice con 300 carabineros, perímetros de seguridad, etcétera, comienza hoy la primera visita oficial del presidente Boric en la región. Dice, si esto necesita un presidente en Chile, ¿qué creen ustedes que necesitarían las víctimas del terrorismo en la Araucanía? La verdad es que la seguridad, lo comentábamos hoy día tempranito con Francesco y Priscila, no deja de llamar la atención, porque hay cosas que son implícitas y que pueden hablar muchísimo más, doctor, ¿no? Sí, bueno, yo primero destaco la decisión política de estar. La presidenta Bachelet fue a finales de su segundo año de gobierno. A los 8 meses está el presidente Boric, y además en un segundo tiempo que es claramente distinto a la primera fase del gobierno, donde hubo errores, entre otros la visita de la ministra del Interior de la época, y donde hoy día hay dos fenómenos que hay que abordar fuertemente. Primero, la señal política de que se quiere combatir el terrorismo y restablecer el orden público en la zona. ¿Por qué lo digo como de perogrullo? Porque esto no era tan así al principio. Al principio se creyó desde el gobierno, equivocadamente, que había una buena onda
que había algo de sintonía y que no iba a ser necesario ni un blindaje ni una seguridad excesiva. Claro. Sin embargo, la experiencia de Iker Siche demostró todo lo contrario y además han venido sucediendo más hechos graves de delincuencia y terrorismo. Pero al principio estaban muy equivocados entonces en la lectura. Muy equivocados. No, Y nosotros ya eso- nos hablan de Gualmapu. De hecho, no fue preparada la gira, no se habla de Gualmapu, o sea, todo giró. Ahora, en este instante, yo diría que se mezcla un componente político, y veo banderas del rechazo todavía, un poquito desfasadas. bueno, Hay pero- gente que está en una posición obviamente adversa al gobierno, pero decirle asesino, como se escuchó por ahí de repente, me parece un despropósito a esta altura. Tampoco es milagrosa una visita porque sea la visita. ¿Ah? No es que mágicamente aparezcan las soluciones, pero es una señal política que comparto con Mario. Si están el gobernador, si están los parlamentarios, si están todos los sectores, permite afinar anuncios, que esperamos en la jornada hayan anuncios. Esto Ahora, podría senador, ser simplemente una solamente visita. puntualizando el tema de la seguridad, porque vamos a entrar al tema anuncios. Yo entiendo por lo que hemos podido reportear que lo que buscan justamente con tanta seguridad es dejar atrás el episodio Siches. Sí. Porque está transformado en un fantasma, aparece y reaparece. Dejarlo atrás, por favor, es decir, que no pase nada, digamos. Que realmente el presidente pueda cumplir con sus objetivos, agenda, y que no se lleve la película un problema de seguridad. Porque el problema Siches, al margen de la lectura que hizo usted, ha generado daño porque se repite y te lo van a repetir hasta... En el fondo así es la política, ¿no? Lo sabemos. El presidente tuvo en su época de diputado, incluso antes, él ha tenido conexión bastante fina, cercana con las comunidades. Su jefe de gabinete también, Matías López Andía, también ha tenido incluso tesis dedicadas a este Experto, tema. sí. O sea, pero hoy día entienden ellos que hay un acercamiento que tiene que ser distinto, que tiene que dar garantías, y en ese sentido, yo lo que sé es que son 100 carabineros adicionales a los que hay allá, los que se agregaron a esta comitiva, no 300 nuevos. Segundo, Sigue siendo un montón. O sea, es que 300, Sí, no, 300 están a cargo del círculo de todo- seguridad todo el esta periodo. jornada. Sí. ¿Sabes lo que yo me parece curioso y que ojalá no ocurra? Yo leí, no sé si estoy equivocado o no, pero leí en un periódico hoy día que va a alojar el presidente en el regimiento número 8 de Tucapel de Lonquimay. ¿Por qué ojalá no ocurra? No, porque yo considero que ahí ya se excederían todos los límites. Si un presidente tiene que irse a un regimiento a alojar, ¿qué queda para la gente? Francamente, yo le digo, ya como ciudadano. Lo que pasa es que ahí es de donde usted, doctor... Ahí, sí, ojalá no suceda. Lo que pasa es que, pero me parece que sería un hecho, que sería un despropósito. Natalia nos decía que no en era tan cuanto al así. tipo de señal que se está emitiendo a la ciudadanía. hacerle una bajada a lo que usted dice, porque dice, como señal política parece fantástico. Ahora, para el vecino de Ercilla, señal política, para el vecino de Victoria, los que están en la zona roja, los que vienen la violencia, incluso para los que estamos lejos, que nos digan una señal política que parece positivo, es que una señal política queda más, corto. po. Se queda Entonces, corto, pero- eso no tiene traducción en el castellano simple de los chilenos que no estamos en política. O sea, se lo digo con una manera de que ojalá me cuente usted, nos cuente usted a todos, ¿qué significa señal política? Significa lo siguiente, estamos en las primeras horas de una gira de 2 días. O sea, que esto no es para hacer el balance. Va con el ministro de Obras Públicas porque va a haber anuncios específicos respecto a los temas de los caminos, la construcción, los deterioros que han habido en la zona. También está la ministra de Interior y hay un cortejo grande de autoridades que van a hacer anuncios concretos. O sea, la persona de Ercilla, cuando le dice señal política, claro, puede quedar de espalda, decir, ¿qué es esto? Sin embargo, en materia de infraestructura, en materia de respaldo a carabineros, que tiene que ser además con una dotación creciente, fuerte, en todo lo que es el área de inteligencia, muy deficitaria de lo que hoy día Chile necesita en ciberseguridad y en inteligencia de infiltración, me refiero a los grupos. Es lo que significa en la práctica la vida cotidiana alterada de las personas, en cualquier comuna. Yo lo que espero, yo no conozco el detalle de lo que va a decir, lo adelanto, pero sé que vienen anuncios porque Boris dijo meses atrás, recordaremos, dijo, yo no voy a ir hasta que no tenga cosas que decir. Y estamos con esa También lo Sí, dijo expectativa. Carolina además Toa. que esa espera generó mucha expectativa, por lo Exacto. tanto los anuncios del presidente deberían ser muy contundentes. Debieran ser muy contundentes. Porque si no efectivamente. sería muy frustrante. Ahora, ¿el presidente también debería reconocer que hay terrorismo en la zona? Sí, me parece que eso es inevitable. O sea, este gurú del no terrorismo o la calificación oblicua de las cosas, me parece que tiene que terminar de una vez por todas. Vale. En la Decir las Araucanía cosas por su hay nombre. violencia, hay terrorismo, hay un descalabro en materia de orden público, y aquí no podemos, quienes apoyamos al gobierno, y se lo hemos dicho, dejar de decir las cosas por su nombre. Hay terrorismo de tomo y lomo que tiene que ser desbaratado, y hay narcoterrorismo.
Peor todavía. Ya, y si lo hace ¿Por qué presidente, perdón. ¿eso sería la mejor señal que puede dar? ¿Una de las mejores señales? Esa es la más importante, porque este gobierno está integrado por personas que romantizaron, le dieron un carácter romántico, épico a la violencia en la Araucanía. A la Temucuicú la trató ¿El mismo presidente? presidente de territorio liberado. Sí. Digamos las cosas como son. Sí. Me imagino que ahora... ¿Pero romantizaron atentados también? Pero por supuesto. ¿Cuál? Pero si cuando tú dices que es una víctima, Pablo Marchán, un hombre que encapuchado ingresa a un predio forestal con un fusil M16, hiere a un trabajador forestal mapuche que no tiene nada que ver en toda esta discusión, y tuiteas tú que es una víctima, o sea, si eso no es romantizar, si eso no es adherir, si eso no ¿Tenemos es... ese tuit? Entonces, es compleja. Esto fue hace menos de un año, mayo del año pasado. Este es el tuit que tiene que ver con el territorio Temucuicú. liberado Temucuicú. Mayo del año pasado, si lo pueden encontrar por ahí. Pero con todo, yo insisto, si yo valoro el cambio de actitud, y el más importante que espera la ciudadanía de la Araucanía, las víctimas, mapuche y no mapuche, es por fin le decimos las cosas por su nombre, tratamos las cosas por su nombre, dejamos de tratar como romántico lo que es delincuencia pura y dura. Mira, un detalle no menor, en la CAM hasta ahora lo que está evidenciando, ¿no es cierto?, las pruebas que en los avances de la justicia es que buena parte ni siquiera son mapuches. El señor Berco, condenado por narcotráfico, Exacto. que era tratado como un líder no mapuche de esta resistencia. Sí. Narcotraficante. Narcotraficante. Este señor Marchán, Condenado. cabro joven, el pobre padre dice, me lo engrupió en términos sencillos, este señor Yaitul. Y muere mi hijo, no mapuche, agarrando un fusil en una zona que además ni le pertenecía. Entonces, la enorme mayoría del pueblo mapuche no está con la violencia, no quiere violencia, tiene reivindicaciones legítimas y por supuesto ahí vienen los otros anuncios. Sí. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Miren, ahí lo que estamos viendo, hay movimiento en la plaza. Natalia, Nicolás, cuéntanos qué es lo que pasa. ¿Ya salió el Así presidente? es, ya salió la avanzada del mandatario. Sí, acompañado y escoltado también por el GOPE de Carabineros. Hay un amplio operativo policial para realizar el traslado por tierra, obviamente, al pabellón de la Araucanía, donde ya va a mantener entonces la reunión con víctimas de violencia rural. Había bastante gente apostada aquí a las afueras del perímetro. De hecho, había llegado parte de la escolta del mandatario acá a resguardar para evitar precisamente que ellos traspasaran el perímetro, ya que estuvieron gritando de manera permanente mientras él se encontraba al interior en la reunión con el gobernador Luciano Rivas. Nosotros quedamos a la espera entonces, y también para que ustedes retomen contacto con la periodista Valentina Godoy, quien se encuentra ya en el pabellón de la Araucanía, donde se va a reunir con víctimas de violencia rural. Volvemos con Ahora, ustedes. Sí, o sea, acá hay cosas, para continuar con la conversación, Mario, doctor, en estas cosas que uno pierde la capacidad de asombro, ¿no? Que haya 100 o 300 efectivos más para resguardar la seguridad de una gira presidencial. Un presidente que sale así como lo vimos, ¿no? Con estas cuestiones así súper... Tránsito cortado. Tránsito cortado, vallas en la plaza, sí, un montón. O sea, por eso Toda yo en la la mañana ciudad temprano intervenía. decía, bueno, ¿por qué no sale a andar en bicicleta también en Temuco? Después. Lo decía en tono de broma, ¿no? Una especie de ironía, pero que en el fondo evoca una cuestión que es súper cuática. Mire cómo está vestido los carabineros que resguardan. Tienen implementos especiales en caso de ser agredido, de qué sé yo. Entonces, ¿cómo no perdemos llevamos 11 estados de excepción constitucional en la zona de este gobierno, que lo quitó y después lo tuvo que reponer? Hay violencia todos los días. Hoy día cortaron la ruta 5 con un árbol. Hicieron atentado anoche en esta cuestión. Hay anuncios de grupos que dicen vamos a seguir con el sabotaje. O sea, tiene cara de león, tiene boca de león, tiene cola de león, pero le decimos gato. O sea, es bien increíble que hemos perdido la capacidad de asombro de todo lo que pasa ahí y que nuestro presidente tiene que ir así en plan, chuta, voy a visitar Irak. ¿Ah? Es Sí, cuático, mira, ¿no? yo te digo lo siguiente, yo creo que ya basta de esta situación. Esto realmente ha superado todos los límites, lleva muchos años este conflicto. Esta es la hora, porque es el minuto en que la ciudadanía se hastió de tener una zona que está en guerra permanente, donde existen todos estos fenómenos entre mezclada la delincuencia, mezclado el narco, mezclado causas políticas que cada vez se dibujan más, entre paréntesis, cada vez se pierde más el origen del problema. Y yo creo que este es el minuto. Antes de que esto termine fuera de control, que ya va camino fuera de control, hay que el presidente sea extremadamente nítido y asuma el liderazgo que todos queremos que asuma. Duela o no duela, a la tribu, me refiero a los que son más duros dentro de la izquierda.
para que enfrente este conflicto decisivamente ahora, porque si no, no va a haber tiempo, no va a haber espacio. El desencanto que hay en la ciudadanía es enorme. Estamos peor que nunca en la Araucanía, ¿no? Sí, sin duda. O sea, esto es incontrolable. Nosotros no podemos, ya hay un proyecto que la ministra Toá va a presentar pronto, para dejar de hacer este juego cada 15 días de que hacemos como que no hacemos y renovamos. Esto requiere una intervención permanente. Requiere que las Fuerzas Armadas estén, y no es porque yo sea un enamorado de las Fuerzas Armadas en cuanto a que tengan que estar controlando el orden público, pero me parece que el foco amerita que las Fuerzas Armadas, con los debidos resguardos, con todas las condiciones, carabineros con el respaldo político, y que no sientan que a la primera van a ser sindicados como violadores de derechos humanos, sino que pueden actuar con la fuerza proporcional, lo haga, porque esto ya no resiste más tiempo en nuestro país, el fenómeno de la Araucanía. No lo quiero mezclar con la delincuencia común y corriente de otras ciudades, pero el fenómeno de la Araucanía... No, y si fuera por un problema de delincuencia, ¿por qué Santiago entonces no tiene estado de excepción constitucional? Claro, ahora, yo entiendo... Ojo que también en Temuco es una de las ciudades con mayor delincuencia. O sea, al margen de todo esto también se generan esos problemas. Sí, yo entiendo que por ser la primera visita aparece un poquito excesiva la seguridad. Absolutamente. Totalmente excesiva. O sea, me parece, sí, es razonable. Sí, ¿sabe Tampoco qué es para pasa, atacar al senador? presidente que vaya protegido. Todos los presidentes tienen que ir protegidos. tiene que tener su protección. Para la magnitud del fenómeno me parece que hay que actuar también. Rancagua no lleva 300 carabineros extras. Es que es una muy mala señal, porque estamos viviendo una crisis de seguridad, que la gente pide a gritos tener un carabinero ojalá fuera de su casa, y resulta que se ocupan 300 funcionarios, y ahí a lo mejor podemos discrepar en el número porque no lo tenemos claro, para proteger durante 2 días al presidente Gabriel Boric. Ahora, yo estoy de acuerdo, incluso más. ¿Y qué pasaría, me comentó un general de carabineros hace poco, si sacáramos los 300 carabineros de la moneda? Me dice, ¿pero cómo? Hay países en que las Fuerzas Armadas custodian los palacios de gobierno, ¿o no? Claro, todo es posible. Ahora, si nosotros, Mario, que fue carabinero, debe saber mucho mejor que yo, pero hay una cantidad desproporcionada de carabineros en funciones no operativas directamente, sino más bien administrativas. Que hay toda una lógica que hay que tratar de abordar de nuevo. Se hablaba de refundación, eso no va a ser. Cambio y transformaciones, sí. ¿Para qué? Ahora, para que tengan presidente... mejores condiciones. Yo me encuentro con carabineros en mi zona en Rancagua, en Díaz Franco, y la verdad, claro, tienen un sueldo, tienen una institución que respalda, pero tienen que ganarse la vida en otras cosas. O sea, estas cosas suceden y tienen miedo de no poder actuar porque para arriba, la cabeza, si se asoma demasiado, puede recibir, ¿verdad? Puede recibir reprenda. Entonces, todo esto yo creo que hay que abordarlo con mucha profundidad, pero el presidente ya a esta altura, porque la ministra Toá entró para eso al gabinete, entró para poner orden de una vez por todas, me imagino yo que los anuncios hoy día serán necesarios. Mario, usted cuando tenga algo atorado en la garganta, sáquelo nomás, esto es una conversación, no es una entrevista. Sí, mira, para la gente que nos está mirando, ¿cómo se planifica la seguridad en estas giras? Tú observas la situación, planificas en términos de actividades y te pones en distintos escenarios. Sí. Escenario A, ¿cierto? El normal, en donde va a haber un par de manifestantes. Pasó en Coquimbo que le tiraron una piedra chiquitita, ley de seguridad del Estado contra esta persona que le tiró una piedra al presidente. Ok, perfecto. Pero son escenarios de ciudades normales. Antofagasta, un poco más complejo por el crimen organizado. Tren de Aragua, Iquique, Arica. Y tú dices, ¿podrán atentar contra el presidente? No, es difícil. No está dentro de la lógica de estos grupos. ¿Qué podemos encontrar en la Araucanía? Uno, grupos políticamente muy activos que están muy enojados con la autoridad en general y sobre todo con el actual gobierno porque son las víctimas que sienten que se avaló mucho tiempo la violencia. Entonces ahí tienen un primer problema de seguridad. Y por eso las vallas papales que están pensadas para estos grupos que podrían manifestarse contra el presidente de manera a veces un poco agresiva. Grupo del otro lado, los grupos mapuches radicales que ya dijeron que rechazan la visita y que pueden hacer una manifestación también contra el presidente, grupos radicales no violentos. Y ni siquiera una manifestación, o sea, directamente hechos de violencia. No, es que ahí voy, Priscila, si el problema que tenemos en esa zona es que hay una situación desde Cañete al sur, que no está en ninguna otra parte de Chile, que eso es lo que se está reconociendo explícitamente con esta visita. Ahí tenemos guerrilla, tenemos grupos armados, tenemos 400 personas divididos en 4 grupos principales que están hoy día haciendo uso de las armas de fuego de alto poder de fuego, armas de guerra. Entonces aquí además de todo el cóctel anterior... Que hacen demostraciones. Sí, por supuesto. No es que estemos especulando, ellos hacen demostraciones y publican videos. Estos señores podrían atentar contra el presidente. Bueno, se han tratado de matar fiscales regionales. Sí. Entonces, la policía se pone en el escenario de una
eventual mal clima, ¿no es cierto? Mucho, pero mucho mayor a lo que puede pasar en cualquier otra parte. Entonces, por eso esa cantidad... Pero entonces a usted le parece razonable, está bien. O sea, es que no queda otra, ¿no? Porque estamos reconociendo una realidad. No debería ser así, pero la realidad te obliga a eso. Es que el tema es que el mismo presidente hace un tiempo, hace un par de años, no reconocía Pero esa es que realidad. es súper Es que clave eso- lo que tú estás diciendo. O sea, tenemos que reconocer que esa es la realidad. Así es. El presidente, me acaba de escribir una persona que no me dice que no dé el nombre, pero que me reuní con ella en Lautaro, que es de las víctimas de la violencia. Y me dice, ¿sabe qué? Le vamos a secuestrar a los 100 carabineros que trajo adicionales, para que los deje acá. Se los vamos a dejar para nosotros, Claro. si nosotros lo necesitamos más que él, Por seguramente supuesto, dice. le contesté en broma. Bueno, también aquí en Santiago estamos con déficit 27, 28. Sí, Mario, pero perfecto. Entonces, la reacción de la gente allá es decir, Sí. oiga, llegan 100 carabineros más, ¿se van a quedar? ¿Vamos a tener más policías acá? Difícil. Luego, lo que decía Juan Luis, yo espero que esta visita haga razonar al presidente y el próximo estado de excepción no sea con freno de mano. Si el estado de excepción es con freno de mano. Señores de las Fuerzas Armadas, solo en rutas principales manténganmelas despejadas. Oiga, pero el problema no es la ruta principal, está adentro. Me están incendiando la casa que está dentro de un camino rural. Están asesinando personas, ¿no es cierto?, en Cañete, a balazo limpio, en las rutas interiores, en un fondo que está tomado. Entonces, ¿me sirve el estado de excepción como está propuesto por el gobierno para la realidad de la zona? No, no sirve. Es freno de mano, está completamente ¿Puedo agregarle a limitado. eso lo que dice el gobierno con respecto a eso? El gobierno ha dicho que es la mejor fórmula porque tú no puedes tener tantas personas disgregadas en todo el territorio y ha sido eficiente, esta es la argumentación del Ministerio del Interior, ha sido eficiente tener personas en ejes principales porque ha dado mejores resultados que, por ejemplo, el anterior estado de excepción del presidente Sebastián Piñera, donde había más dispersión de personal. Esto se hace solamente porque hay un grupo de presión que con razón reclamó y que le puede parar Chile, que son los camioneros. Por eso se está acotado y por eso aceptaron este estado de excepción. Porque saben que los camioneros le van a decir, compadre, si no puedo circular por la ruta 5, paro Chile completo. Entonces el gobierno tuvo que agachar el moño con los camioneros y decirle, sí, estado de excepción. Pero las víctimas, ¿verdad? Las otras víctimas, porque son verdaderas víctimas los camioneros. Tenían un race temprano en Cañete, Claro. que de repente escuchan temprano en Cañete, Claro. que de repente escuchan la balacera. Esa gente no tiene el poder para manifestarse tan potente como los camioneros y por lo tanto a él no le llega el estado de excepción porque él vive 10 No kilómetros puede ejercer adentro. presión. Ya, Claro. pero la tesis de que esto es más eficiente, usted dice que no es cierto. Falso, ridículo, falso. ¿Sabes? como Porque decía. si yo, perdona, yo no soy estratega militar ni de control de orden público ni nada, pero me da la sensación de que sería ataquemos los dos, pues ataquemos la ruta 5, ataquémosla, digamos, desde el punto de vista organizativo en un estado de excepción. Me preocupo de que la ruta 5 esté libre, pero además me preocupo lo otro. O sea, no son los excluyentes. descuido, a no eso los voy. descuido. No, yo no, Sí. lo Es que pasa otra es que medida. simplemente Yo quiero te llamar digo la que atención. el argumento del gobierno, insisto, No, sí, es que claro. es más Argumento eficiente. equivocado. Claro, pero es Patricio, que por eso y te desde el quiero sentido dar- común uno diría, pero si no son excluyentes, digamos. Agrégale otro dato adicional. Las limitantes que le establecen a las Fuerzas Armadas para actuar. Yo fui ministro de Defensa con estado de excepción. Sí. Palabras del ministro de Defensa que en algún minuto a algunos de la oposición les molestaron. El que le dispare a un militar asuma las consecuencias. Lo dije en ON, como dicen ustedes los periodistas, porque el militar se va a defender. La instrucción de este ministro de Defensa es que se defienda y por lo tanto el que le disparó es el ¿Y responsable la de lo que Maya pasa Fernández es después. distinta? No, la Maya tiene la misma disposición, misma. no ha hecho las declaraciones públicas probablemente, yo la conozco y creo que es una muy buena ministra de Defensa, pero quiere ir a otro punto, al gobierno mismo. ¿Qué pasa con el almirante Pargas porque defiende a los infantes de Marina? Resulta que lo sacan, lo echan y lo pasan a retiro. ¿Qué dijo la Contraloría la semana pasada? Las declaraciones del almirante Pargas se ajustaron a derecho, no contravienen en absoluto su rol, no se salen del marco de lo que es la autoridad militar. La Contraloría lo acaba de decir, pero por supuesto... Estamos hablando de un ya- marino en un ya lo pasaron procedimiento a a retiro. propósito del estallido Así social, es, ¿no? Pero no estallido social. Fue ahora en... No, pero el anterior, un comentario anterior. Son comentarios que tienen vinculación con dos casos. Estallido social, en donde la justicia le da la razón a la Armada. Y segundo caso, infantes de Marina, camino Cañete. ¿No es cierto? Sí. Entonces, cuando tú ves Es que... para ponerlo todo sobre Claro, la mesa. cuando tú ves que al jefe le cortan la cabeza por defender al subalterno en un procedimiento que la justicia le da la razón al jefe y la Contraloría le da la razón al jefe hoy día. Ese almirante está hoy día en su casa, está retirado. Está retirado, ¿Cierto? sí. Un brillante oficial por lo demás. Entonces, ojalá el presidente cambie esas actitudes que siguen estando ahí presentes en su entorno. Yo valoro a la ministra Toá, creo que es una tremenda ministra y eso es la última cosa que quiero decir en esta intervención. Ministra, y se lo dije a la ministra Toá y se lo dije a la ministra Ana Liguriarte, que son dos muy buenas ministras. Por favor, sienten ya, ahora ya, a la gente que va a trabajar en este gran acuerdo en seguridad pública. La gente quiere ver
Señores, tenemos 10 parlamentarios, 20 expertos, se sentaron a trabajar y en 3 meses más tenemos una propuesta al país de cómo vamos a enfrentar el tema de la delincuencia en general. Hágalo, porque hicieron el anuncio hace un mes y todavía no hay un minuto de reunión para ver qué vamos a hacer esta semana. No, Llevamos 15 muertos, 12 muertos. Esa reunión comenzó el viernes. Exacto. Nos contaba Natalia Piergiantili que ella había participado. Hablé con la ministra, el equipo que va a hacer la propuesta, la oposición no ha sido convocada todavía, los expertos están siendo escuchados. Esto requiere un esfuerzo transversal. Esto requiere una reunión de trabajo transversal, en donde saquemos el tema de la delincuencia de la eterna pelea gobierno-oposición, porque hay que sacarlo de ahí. ¿Cierto? Y Araucanía también, me imagino. Sí, por supuesto. Si son Sí, temas ¿qué atados. información tiene usted? No, efectivamente, la voluntad de las dos ministras ya viene desarrollándose en el terreno del amplio Acuerdo Nacional de Seguridad. Ahora, yo también creo que hay amigos de Mario en la oposición, no él, pero otros sectores más duros que empiezan a condicionar. Hay diputados ya de oposición que dicen, yo no me siento en esa mesa si es que no me aprueban tales o cuales proyectos. Ya. Está bien que legitimen alguna iniciativa, pero otra cosa es no querer concurrir a cambio de otra cosa. Claro. Segundo, tenemos que sacarnos la imagen de lo que pasó en el estallido social. Pero yo no quiero volver atrás, pero simplemente quiero tratar de entender que efectivamente en el país sufrimos un hecho muy disruptivo en el estallido social, donde hubo fuerzas de orden que actuaron desproporcionadamente. Es cierto, esto puede ser la imagen de unos y no de otros. Sin embargo, desde el punto de vista del gobierno, es comprensible que en un minuto se haya reflejado una cautela tal vez excesiva respecto a cómo enfrentar el tema de la delincuencia. Yo creo que ese panorama ya cambió, por algo un cambio de gabinete, además. Entonces, creo que en estos días, hoy y mañana, debiésemos tener anuncios concretos en cada una de las situaciones que aquí hemos abordado. Y no me cabe duda que va a haber un acuerdo, yo estoy confiado en eso. En el Senado al menos se ve el ambiente. En la Cámara la cosa está un poco más revuelta por lo que ha pasado, pero creo que estamos en el minuto de tomar una decisión de país, porque la ciudadanía no soporta más esta situación que puede ser el equivalente a Chiapas en México o a otros sectores de países vecinos, ¿verdad?, que Nos vivieron vamos a desbordar. un descalabro. Sí, y cuando nosotros además revisamos las imágenes con mucha seguridad del presidente, hay una realidad en nuestro país que es insólita. Y cómo hemos nosotros esperado tanto tiempo para actuar. Resulta que hay territorios en nuestro país, y particularmente en la macrozona sur, en donde no entra cualquier ciudadano, no entran las autoridades, no entran las fuerzas policiales. Ejemplo, no sé, Temucuicú, Cañete, no es llegar y entrar. Entonces, No se que una pueden autoridad- censar. Claro, no se pueden censar, por ejemplo. Que no pueda entrar una autoridad, que no pueda entrar el presidente, eso es muy grave. Pero eso es de hace mucho tiempo y no hemos dejado de estar. Mira, me dice una persona recién, que también me pide que no la nombre, que es de Victoria, no se puede circular Victoria-Curacautín en la noche, imposible. El diputado Beltrán me dice, Mario, le pedimos que se desplazara por tierra a Curacautín, la seguridad dice, imposible. Imposible, no se puede. Entonces imagínate la situación Eso es muy grave. Entonces, el presidente, qué bueno que conozca de primera fuente. Y lo otro, en la agenda de seguridad, en el trabajo que hay que hacer, se está cometiendo un error, sobre todo en mi sector, que es creer que esto se va a solucionar con leyes, que muchas veces populismo penal, subir y subir pena. Esto requiere mucho más, es un esfuerzo mucho más amplio, o sea, no es un tema legislativo, Sí, no es pero- la agenda antidelincuencia de los Pero 90. Sí. hay diputados de oposición que piden a cambio para sentarse que les aprueben leyes. Por No, eso. pero es que no pueden poner Mire, vamos- condiciones. Eso, El que tiene ponga ser algo condiciones. muy ecuánime, Sí, porque sí, yo creo resuelva el que problema, en no eso hay allane. que dejar luego los gustitos políticos de lado. Pero mire, vamos a abrir esta conversación porque la vimos